crees que hay un exceso de sobreetiquetación de las cosas, de los trastornos? Sí, desde luego. Te lo digo porque lo he visto en la consulta también. De gente que haya ido al médico o al psicólogo o no, ya viene con su etiqueta propia, ¿Vale? con su diagnóstico. ¿Está aumentando el número de suicidios, Antoni? ¿Qué factores están detrás de esas cifras? O sea, cada año están como 4.000 y pico, una cosa así. De los cuales 3.000 son hombres y 1.000 mujeres. Let's go, people. Bienvenidos a No Nos Conformamos. Bienvenidos a No Nos Conformamos, segunda temporada. Para quienes nos habéis seguido en la primera, sabéis que es el podcast sobre la realidad social que nos afecta y nos importa. Periodismo de nuevos tiempos, combativo, incómodo y sin miedo a incomodar, porque contar lo que pasa ya no basta. Hay que entenderlo, cuestionarlo y, si es necesario, enfrentarlo. Y hoy tratamos, ¿existe una pandemia de salud mental? Esta segunda temporada la abrimos como empezamos la primera, con Antoni Martínez. En aquel primer episodio hablamos de ansiedad, del consumo de ansiolíticos y hasta de ChatGPT, que por cierto os recomiendo ver si aún no lo habéis escuchado porque José lo va a poner por aquí debajo. Hoy vuelve a No Nos Conformamos para inaugurar esta nueva etapa y seguir poniendo sobre la mesa algo urgente, que es la salud mental. Porque vivimos en una época en la que nunca habíamos hablado tanto de ella y sin embargo nunca había parecido tan frágil. Hoy, más de 1.000 millones de personas en el mundo conviven con algún trastorno mental, es decir, 1 de cada 7. La ansiedad y la depresión se han convertido en las condiciones más frecuentes, con un impacto que ya no es solo personal, sino también social y económico. Cada año provocan la pérdida de miles de millones de jornadas de trabajo en todo el mundo. En España las cifras tampoco son ajenas a esta realidad. Más de un tercio de la población afirma haber sufrido algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Y aunque los datos más recientes apuntan a un ligero descenso, el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte no natural, con cerca de 4.000 personas al año. Pero los números no lo explican todo, porque más allá de las estadísticas hay una sensación compartida. Vivimos más conectados que nunca, pero también más solos, más libres, pero más exigidos, con más oportunidades, pero también con más incertidumbre. La precariedad laboral, el acceso a la vivienda, la presión de ser productivos y felices, o incluso el clima político y global que nos rodea, pues todo parece empujar en la misma dirección. Entonces la pregunta es inevitable que nos hacemos hoy. ¿Estamos realmente ante una epidemia de salud mental o estamos empezando por fin a ponerle nombre a un malestar que siempre ha estado ahí? Hoy hablamos de todo esto con el psicólogo Antoni Martínez, que ya viene por segunda vez. Encantadísimo y me alegra ser el primer invitado a la segunda. El primer invitado a la segunda, Un año después, una cosa así, poquito menos. Pues llevamos ya 22 programas, o hemos llevado ya 22 programas en la primera temporada y hemos querido hacer un parón, tomar aire, poner esas estanterías que molan mucho. No nos ha dado tiempo a hacer la tarjeta de plata, que nos hubiera gustado como hace Pablo Motos, pero en la tercera te podemos dar la tarjeta de oro. Así me ilusiono, ¿no? O sea, la tercera vengo y ya me des la tarjeta de plata. Hoy un abrazo. Hoy te damos un abrazo, José y yo, que ahora, Bueno, no sé si te has dado cuenta, pero hemos puesto una cámara 360, que está ahí, que es muy molona, y entonces ahora puede salir José cuando le citemos. Todo se ve. O sea, nada se pierde nada. Aquí nada queda al libre albedrío. Vamos a hablar con un bloque 1, vamos a empezar. Si te parece un tema muy interesante, causó mucha expectación este primer programa que hicimos, que haremos contigo este programa, No Nos Conformamos. Hablamos de ansiedad, de ansiolíticos, de ChatGPT, un tema muy delicado. Y ahora hablamos de esta epidemia que parece haber de salud mental. Y la primera pregunta es inevitable. ¿Estamos de verdad, Antoni, ante una epidemia? ¿O crees que es una percepción amplificada? No sé, ¿tú qué opinas? Es un temazo. Y mira, para empezar, realmente lo de la epidemia yo no lo veo así. Y voy a ir argumentándolo. Ya me ha reventado el título del programa. Bueno, están pasando cosas, pero vamos a poner como el foco. Epidemia hay, pero seguramente más de diagnósticos, que luego podemos empezar a profundizar en ello, y de medicación o de medicalización de los trastornos mentales. Pero si nos vamos a las cifras per se, bueno, podríamos poner en duda que ahora haya más trastorno de ansiedad que hace 20 años, por ejemplo. Vale. Lo que sí es que lo sabemos mucho mejor, la gente lo está contando más y mucha más gente pasa por el sistema de salud.
Entonces, o sea, ¿hay más trastornos de ansiedad o hay más gente que metemos en esa categoría? ¿Vale? Vale, ¿qué nos dicen los datos? Pues bastante parecidos, realmente. En diagnóstico sí que hay más, desde luego. Es decir, más gente que va pues al sistema de salud, al médico o al psicólogo y se le diagnostica un trastorno de ansiedad, por ejemplo, dentro de todos los que hay. Eso desde luego sí que hay más. Pero ahí tenemos la duda de si realmente hay más o simplemente que se sabe más, se cuenta más y se pone más esa etiqueta. Hace años, podemos poner un ejemplo, seguramente si alguien tenía mucho estrés laboral, bueno, pues se le daba una baja por lo que sea, pero así que se pone trastorno de ansiedad, ¿verdad? Y entonces sí que pensamos que eso viene por esa ansiedad. O sea, lo sabemos mejor, pero yo pongo en duda que haya una pandemia. ¿Tú crees que hay un exceso de sobreetiquetación de las cosas, de los trastornos? Sí, desde luego. Te lo digo porque lo he visto en la consulta también. De gente que haya ido al médico o al psicólogo o no, ya viene con su etiqueta propia, Vale. con su diagnóstico. Yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, luego empiezas a rascar, igual no están así. Pero la gente ya conoce esos términos, eso está muy bien, pero se los atribuye demasiado rápidamente, quizás. ¿Y tú crees que eso es positivo, es negativo? O sea, etiquetarlo todo ayuda, nos ayuda. Por ejemplo, tantas personas etiquetadas, ¿esto genera más estrés, más ansiedad o por el contrario nos ayuda? Está muy bien, por un lado, tener esos términos para poder entendernos, eso es la ventaja, pero creo que tiene más desventajas, precisamente por lo que te decía. El manual, que tú te sonará, el DSM famoso de diagnóstico. Vamos por el 5, creo, ¿no? Sí, vamos por el 5. En el año 80 salió el 3, que fue como el primero que la comunidad de salud empezó a utilizar. Había una cantidad de trastornos como de 60, 70. Ahora vamos por 200 y pico. Entonces, claro, ahí tenemos que pensar, ¿se ha multiplicado por 3 los trastornos o es que hay otro tipo de intereses por ahí detrás? Y hay trastornos que se pueden discutir mucho, realmente, relacionados con ansiedad. Te comprendo. Vamos a hablar de indicadores difíciles, duros. Vamos a hablar de suicidio, vamos a hablar de psicofármacos. En esta supuesta pandemia, en la que ya has dicho que no estás tan de acuerdo, ¿está aumentando el número de suicidios, Antoni? ¿Qué factores están detrás de esas cifras? Que no son pocas. No son pocas. Mira, podemos decir algo similar, pero hay que matizarlo. Me he visto las cifras de los últimos años de cantidad de personas en España que se suicidan y que se pone que ha sido un suicidio, son muy parecidas. O sea, cada año están como 4.000 y pico, una cosa así. De los cuales 3.000 son hombres y 1.000 mujeres, grosso modo, realmente. O sea, no ha cambiado mucho. Sí que parece, por fin, que se empieza a hablar más de eso, un poco más. Pero todavía queda mucho por decir, por contar y por explicarlo mejor. Que hay un pacto de silencio, ¿sabes?, en los medios de comunicación que no se habla del suicidio. Fíjate. No se habla porque dicen que puede potenciar pues, bueno, que la gente ya cometa, ¿no?, el suicidio. Dar idea o dar el paso. Dar el paso, exacto. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Yo creo que hay que hablarlo. Y si se hace de una forma determinada, pues bien explicado, o sea, racional, o sea, sin banalizar, pero sin catastrofizar, ¿no? O sea, pero creo que hablarlo es importante. De hecho, es verdad que se me ha llamado la atención lo del pacto de silencio de no hablar de los medios, que decía, no lo conocía, pero luego la realidad es que ves que es así. Sí. Que se habla muy poquito, sí que hay líneas de teléfono, de atención a la persona suicida, pero yo creo que el grueso de la población no lo conoce. Sí que hay campañas en prevención del suicidio, que ahora te quería preguntar sobre cuál es el papel de la prevención en este aspecto, y sí que hay campañas que vemos en televisión, desde mi punto de vista pocas, pero cuando ocurre un suicidio en determinada ciudad, en determinado lugar, no es noticia, no es noticiable. Ya, verdad que no se cuenta, no se ve. No se cuenta. Ay, pues puede ser un homicidio, puede ser un accidente de tráfico, puede ser un incendio, pero un suicidio no se cuenta. Y por este pacto, para que, pues bueno, pues no potenciar a que la gente, pues, que le pueda estar dando la cabeza del paso.
Ya. Nunca he sabido si es realmente eficiente, si eso está tapando una realidad que a lo mejor por otro lado ayudaría a prevenir. No lo sé. Creo que se podría hablar más de qué pasa antes. Y el otro día se lo explicaba a los alumnos de prácticas que tengo, Ajá. porque hay un protocolo. O sea, en intentos de suicidio, de autolesión, y hay como 3 niveles. Desde una idea vaga que tiene la persona por un malestar personal, después a buscar información sobre ello, tener los pensamientos más recurrentes, y cuando la persona o lo va a intentar o ya lo ha intentado, ahí hay que actuar pues más contundentemente. Entonces creo que como son etapas diferentes, hay que hablar de qué pasa en cada una de ellas. Y eso va a ser importante. En el primero, cuando alguien tiene un malestar personal, pues hay que hablar de eso. Y hay que hablar de que hay soluciones, de que hay vías, que hay psicólogos, que hay médicos, que hay asociaciones. O sea, es que en verdad hay recursos. Hay recursos. En verdad hay recursos. Y la persona creo que más por vale que piense, ostras, pues voy a llamar a este número de teléfono y voy a hablar a que lo contrario, a que avance y se suicide. Entonces creo que con más educación también en los medios y en la gente, en definitiva, podríamos normalizar que alguien nos cuente, joder, pues mira, llevo una etapa que no me encuentro bien y no sé, creo que necesito ayuda. Vale, pues vamos a ayudarle, vamos a ponérselo más fácil. Desde luego estoy de acuerdo contigo que cuando se verbaliza y se hablan las cosas, se pone el problema, digamos, sobre la mesa, ayuda a poner solución. Desde luego estoy de acuerdo contigo que si no se aborda, no hay solución ninguna. No puede haber solución ninguna. No. Hemos hablado de estrés, hemos hablado de ansiedad, hemos abordado brevemente el suicidio, pero también te quiero preguntar sobre psicofármacos, que ya hablamos en esta primera, bastante largo y tendido, en este primer capítulo de la primera temporada. Pero esto, has dicho algo muy interesante. Antes había 90... Seguramente. No tantas cosas interesantes, pero esto sí que era interesante. Esto sí. En el DSM-3 decían eran 90 los trastornos mentales. Ahora estamos en torno a 200 y pico. Sí, has comentado este 5. Puede haber algo detrás. Los psicofármacos, creo que somos el país con que se prescriben más psicofármacos de Europa, al menos que se consumen. Sí. Y puede estar detrás... los psicofármacos detrás de este aumento de etiquetado de que estamos hablando? Es un temazo. Mira, del año pasado no encontré cifras, pero del anterior, del 24, en España se prescribieron, creo que eran 84 millones de recetas de ansiolíticos. 84. 84 millones. Es una barbaridad. Claro. Si no llega a 50, 40 y largos, pues hay mucha gente... Es casi más del doble de la población. Claro, hay mucha gente que es verdad que no toma, pero los que toman, eso nos da señal de que toman mucho. Y el ansiolítico es un fármaco que es útil puntualmente. Cuando alguien pues está muy mal o tiene ataques de pánico, para que mientras pueda trabajar sus recursos por otra vía. Yo siempre digo que el psicofármaco que no sea nunca ni la primera ni la única opción. Porque de nuevo hay más cosas. Se prescribe mucho y si lo unimos con lo del DSM lo hace lo que se llama la APA, que es la Asociación de Psiquiatras de Norteamérica, de Estados Unidos. Claro, hay un diagnóstico y a cada diagnóstico se trata de que se corresponda a una medicación. Entonces, cuanto más diagnósticos, pues más medicaciones van a haber, o más tipos. Entonces hay ahí un núcleo que ya no es muy positivo. Y si eso lo unimos al ejemplo de España, que ya sabemos que cuando uno va al médico, el otro día lo leía, que aquí en Valencia se han puesto un límite de 37 pacientes por día, por médico. 37. Equivale a unos pocos minutos por persona. Claro, 37 pacientes por día. Bueno, por día en una mañana o en una tarde. Claro, que no es todo una el día. jornada a lo mejor que tiene 8 horas. Sí. Son unos minutos por persona, realmente. Entonces es que el médico que está en el sistema de salud no tiene realmente el tiempo y el espacio para atender bien, hacer un buen análisis, hablar con la persona. 37 pacientes por día es Máximo. lo que más o menos puede tener un psicólogo en una consulta privada a la semana, para hacernos una idea. Y ya me parece una barbaridad. Y ya me parece una barbaridad, que más o menos vendría a ser 1 por hora, más o menos. Uno por Normalmente hora, las sí. sesiones son de 1 hora, tú lo sabrás mil veces mejor. Y teniendo en cuenta que son 40, descansando muy poquito sin parar y sin comer. Claro. Pues imagínate 37 por día, que son casi
bueno, casi 200 a la semana. Es muchísimo. Claro, no hay una atención de calidad, aumentan los psicofármacos y Entonces eso la desde luego solución no ayuda. es dar el fármaco. Eso por un lado. Por lo otro, la gente que... La cámara, ¿no? Sí, en la batería, pero bueno, ya graba al principio. Está bien. Claro, también las personas que, imagínate, ¿no? Pues llegan con mucho malestar, con mucho estrés, mucha ansiedad, no sé qué me pasa, deme algo, quíteme esto. Entonces, casi que la única solución que tiene el médico en ese momento es pues darle una receta. Entonces, son las dos patas de la silla. Me pareció muy interesante lo que dijiste en este primer programa. Recuerdo que dijiste psicofármacos sí, porque ayudan en un momento dado y concreto, como acabas de decir, pero siempre del lado de una terapia psicológica con vistas a que puedan ser retirados. Yo pensaba que ibas a ser como más... no, psicofármacos no, son... Y no, y tú dijiste, abriste la puerta a que hay gente que lo pueda necesitar. Y además creo que dijiste, y no debemos sentirnos culpables por ello. No. Yo he tomado, y tengo en casa un ansiolítico ligero. Hay días que todo se complica, un día no duermes bien, tienes que hacer las cosas que te hagan estar bien, pero es que son para eso, es para un uso puntual y no tomarlo varios días seguidos. Y lo digo porque creo que también es interesante de que alguien se quede a la salud y bueno, ¿por qué no? No pasa nada. Igual que tomar medicamentos para otras cosas. Pero que de nuevo, que no se convierta en tu primer recurso y en lo único que hagas. Porque si no, es que vas a anclarte a ello. Y lo que creo que dijimos es que son adictivos. Provocan adicción. Si lo tomas X tiempo, muy seguido, que cada vez la dosis es más alta, y así que entramos en el problema de verdad. Y que no te automediques, que en España somos muy dados a automedicarnos también estadísticamente. Sí, o que alguien te dé, o que tu amiga se toma algo que le ha sentado bien y... Eso es muy típico, ¿eh? No hagáis eso. Tómate un Orfidal, Eso es muy típico. Ya verás que bien. Y ya verás que... Entonces, hombre, claro, sí, pero... te rompe el blister, te da y dices, pues que viene dormido, hombre, ya. Pero igual no es la solución. Claro. Asocias a que bien duermo con esto, bueno, pues ya entramos en... Cuando hay alternativas naturales, hay técnicas, hay un montón de herramientas... Y en el fondo son más duraderas, más saludables y a largo plazo pues es realmente lo que funciona. Claro, y que aunque estos medicamentos se comercializan porque son seguros, ningún medicamento es 100% seguro. Y tiene interacciones, tiene contraindicaciones. Entonces, te tomas un Orfidal, por poner ese ejemplo. Si estás tomando otra medicación, cuidado. Si estás tomando suplementación, cuidado. ¿Vale? Entonces, que hay que ser pautado y por un tiempo limitado, sobre todo. Vamos a hablar del contexto social y económico, que es tan importante también para tener una salud estable. ¿Cómo impacta la precariedad laboral, Antonio? ¿Qué te parece a ti? La incertidumbre económica en el ambiente de las personas, en la salud mental. ¿Cómo lo ves? ¿Impacta, no impacta? Sí que impacta, sí. Impacta mucho y cada vez se habla más de ello, ¿no? Bueno, la definición de salud es esa. El perfecto estado, tanto físico, mental como social. Me parece que lo social se cae un poco de la ecuación. Mira, hoy en día, lo que estamos en redes, cada X tiempo surge una cosa nueva, que si baños fríos, que si sauna, que si tomar el sol, que si ponerte gafas de luz roja. Todo eso ayuda, es verdad, ayuda. Pero, ostras, lo que está a la base es otra cosa. Precariedad laboral. Es que como alguien que está tan súper preocupado por su trabajo o porque no gana suficiente, ¿cómo no va a estar estresado? ¿Cómo no va a estar preocupado? O el tema de la vivienda, ¿no? Que es otro de los temazos. De eso te quería preguntar, pero antes quiero que me digas si te pones gafas de luz roja. No tengo gafas, pero sí que el tema pantallas por las noches, todo eso le pongo la luz como está cálida. Y es que si no, me impacta un montón. Quien quiera ponerse gafas, pues que se las ponga porque sí que tiene efecto, pero que hay cosas más importantes antes. El tema de la vivienda, especialmente en jóvenes, está afectando psicológicamente. Aquí hemos tenido a la plataforma de afectados por la hipoteca y al síndic de Habitatge, que han hablado largo y tendido y nos presentan un panorama no futuro, sino presente, desolador, en donde los jóvenes pues les impide emanciparse, les impide tener una vida digna, se ven obligados a compartir pisos, a recortar gastos y en fin, eso pues reduce las opciones de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Es vital. Claro, a poco que se piense es fundamental.
no me acuerdo el porcentaje de cómo está hoy día o sea, de inversión por vivienda en el hogar, que es una barbaridad. Y desde luego a los más jóvenes les trunca. Pero fíjate, el otro día leí un artículo y la gente mayor que tiene una pensión baja y se vuelve a ser obligada a compartir piso o alquilar un cuarto. O dices, ostras, tío, eso es hasta más, ¿no? Como que duele más, llama más la atención. Pero otros también, o sea, estando en la edad media, iba a decir, en la mediana edad, el porcentaje que dedicamos a vivienda, sea hipoteca o sea alquiler, es enorme. Es enorme. El otro día leí el dato, Antoni, el 93% de viviendas de alquiler en Valencia, el 93%, que es prácticamente todas, supone pagar más de 1.000 euros al mes. Cuestan más de 1.000 euros al mes. Está por ahí. Si el salario mínimo es 1.200 algo, te ves obligado a compartir piso si cobras el salario mínimo. Si no, comida, gastos, tal, no da. No hay tu tía, y eso hay que reivindicarlo. Es una de las cosas de primer orden de preocupación. Y está genial que hayas invitado a la plataforma, a Sindic, a la plataforma, porque ellos hacen esa labor que es... O sea, si hablamos de salud mental, hay que hablar de eso. Vamos a aumentar más la tensión, más los estresores, vamos a tensionar más, o vamos a hablar más de estresores, mejor dicho, porque vivimos en un contexto, como bien sabes, de tensión política internacional constante, y esto nos afecta más de lo que creemos, o pasa por ahí y si no lo vemos no afecta. Hombre, de nuevo es parecido. O sea, afecta. En eso, sí, evidentemente, pues está bien estar informado, pero creo que hay que como abstenerse bastante. O sea, yo lo que un predictor de buena salud mental es aislarte todo lo que pueda las noticias. Vale. O sea, no te preocupes que te vas a enterar de las cosas. O sea, da igual, aunque sea oyendo una conversación por la calle o que ves el periódico, pero ver el telediario todos los días... Ha sonado muy bully eso, ¿eh? Te vas a enterar. Claro, te vas a enterar. Quieren que te enteres y te vas a enterar. Yo prácticamente no puedo ver un telediario entero. O sea, no los veo. Pero cuando alguna vez pues está la tele puesta, en casa de mi madre, donde sea, a mitad no puedo más. Porque te desensibilizas. Todos son barbaridades. Y eso influye y eso afecta. Si quieres informarte, creo que hay fuentes. Pues hay un montón de canales de YouTube súper interesantes donde puedes entrar más a fondo. Ahora la guerra de Irán y todo esto. Te van a informar en más detalle, te ves uno y ya lo conoces. Pero sí que afecta. Afecta a la salud. Yo te reconozco que hace unos años, 10 años, 12 años, el cambio climático aquí me suponía un estrés brutal. Pensaba que la temperatura del planeta iba a ascender hasta niveles que no íbamos a poder respirar. A mí algo que me afectaba. Y es verdad que es un problema, pero ha dejado ya de preocuparme porque al final no podemos estar constantemente preocupados en las catástrofes naturales, en tal. Entonces intento, como muy bien has dicho, bueno, pues voy a informarme sobre determinadas cosas, pero el mundo va a seguir girando. El mundo va a seguir girando y, en fin, hay que abstraernos, como bien dices, porque es que si no nos consume el día a día. Claro. Sí, cuando empiezas a verlo con otro prisma, las noticias, por ejemplo, ves que, bueno, son breves, te cuentan un cacho, te ponen imágenes impactantes y es un ciclo, ¿no? Pues cuando, pues ahora con la guerra de Irán que decíamos, ahora todos los días se abre con eso. Entonces te mantiene la atención y realmente la atención es un superpoder. Cuando estamos hablando de estrés, de ansiedad, el primer entrenamiento para eso llevarlo mejor, cuando alguien tiene mucho estrés, es entrenar tu atención. ¿Dónde llevar la atención? Qué interesante. ¿Tú dónde pones la atención? Yo intento ponerla en lo que me haga bien, pero hay muchos mecanismos para hacer distraerte. Podríamos hacer un telediario de buenas noticias. Estaría bien. Solo de buenas noticias, de cosas. Por ejemplo, ha habido 4 operaciones de corazón en Valencia que han salvado la vida a 4 personas. Hay algunos. Cuando yo hablo más de psicología positiva, hay varios. Hay una cuenta de Instagram, se llama La Cara Buena del Mundo. Ah, mira. Y todas son noticias así. Pues un descubrimiento científico, una historia de solidaridad, una historia de superación. Y fíjate, también te engancha porque mola. Y dices, a ver qué ponen hoy. A ver qué ha pasado hoy. Y te da emoción positiva.
Entonces, de nuevo, eso también está ahí. Lo que pasa es que lo que nos llega más es lo otro, las barbaridades. Y entiendo que es lo que el morbo al final, lo que más vende, lo que en fin, al final le sacan más rentabilidad y por eso es más noticiable. No lo sé. Sí, te engancha más. Pero fíjate, como te he escrito lo de la cuenta esta, yo la veo. Y también ahora al recordarlo digo, joder, qué bien. O sea, también me engancha, Ajá. de alguna forma. Bueno, a lo mejor poco a poco pues vamos viendo más telediarios positivos. Vamos a hablar de soledad, presión y estilo de vida. Ujú. Estamos más solos que antes, Antoni, aunque estemos hiperconectados, porque es verdad que cada vez lo estamos. ¿Y qué consecuencias tiene esto de estar solos, pero al mismo tiempo más conectados que nunca? Que mucha gente dice, en un mundo donde cada vez estamos más conectados, estamos cada vez La más desconexión. aislados. Ujú. Mira, en eso creo que sigue pandemia. Y Aquí sí que hablas de pandemia. sí, yo diría que sí. Porque es un mal de ahora. Es algo de hoy día. Y la soledad, esa desconexión, de relaciones más líquidas, que llaman, que a veces se utiliza ese término. A la gente le cuesta más conectar. Y yo creo que ahí sí que hay algo bastante generalizado. El otro día me fijaba en un grupo de Facebook donde pues la gente pone como un poco su perfil, es para conocer gente, sus fotos, tal. Yo leí varias y yo digo, esto lo ha escrito ChatGPT. Porque se nota. O sea, esta persona no sabe ni describirse a sí misma. Y pretende conectar con otras personas. Y dices, ostras, aquí está pasando algo. O sea, ahora porque salgo poco, pero o sea, me gustaría saber a la gente de 20 años en un bar cómo liga o cómo conoce a otras. Ujú. Sería curioso. El otro día escuché a una recién nombrada rectora de una universidad, que no recuerdo la universidad, y hablaba que uno de los principales retos de la universidad era cómo lidiar con la inteligencia artificial con los alumnos. Y hablaba de los trabajos con inteligencia artificial. Ah, claro. Y entonces, claro, si al final todo nos la hace la máquina, entiendo que al final no entrenamos a nuestro cerebro, y yo no a nivel individual, sino las nuevas generaciones, cada vez ese cerebro cada vez es menos plástico. Y Seguro. O sea, fíjate, me imagino a alguien un chaval, ¿no? En la cafetería de la facultad, una chica que le gusta, y mientras saca el móvil y le va a preguntar a ChatGPT. te Dice, imaginas. hay una chica morena ahí que no sé qué, dime 3 cosas que le puedo decir. Es que no, parece un meme, una broma, pero estoy seguro que es así. Mientras te decía, te imaginas, seguro que ha pasado. Seguro que ha pasado. O sea, hoy en la Universidad de Valencia ha pasado 300 veces, seguro. ¿Por qué? Porque esa inseguridad que todos hemos tenido a la hora de conocer, de acercarte, de conectar con alguien, ahora le preguntas a la IA y te lo va a resolver. Y seguramente te diga algo coherente. Mira, en la tercera temporada vas a volver de hablar, ya te estoy invitando, con la tarjeta de oro, a hablar de cómo nos relacionamos. Yo, por ejemplo, conocí a mi mujer en una discoteca, me acerqué, hablé con ella, y bueno, la podía haber conocido en cualquier otro lado, pero me acerqué a hablar con ella, y entonces pues mis amigos de vez en cuando, pues conocíamos a un grupo de chicas y hablábamos, o de chicos y hablábamos. Yo no sé ahora, hace tiempo que no salgo, no sé si ahora es tan común, ¿sabes? El No. hecho de relacionarnos tanto y hablar. Antes las chicas hablaban con los chicos hablaban con los chicos. Era como, bueno, pues era así te relacionabas socialmente. No es que yo sea de la época de piedra. Había WhatsApp cuando Sí, la conocí hace 10 años. Pero igual ahora ya no. Y habían chats online para ligar y Exacto. ahí ya estaba seguro Mythic y todo esto. No sé la fiabilidad, pero sí que vi el otro día como unas estadísticas de cómo había cambiado. De estos gráficos que van evolucionando, Sí. ahora la primera fuente para conocer es online, pero con una diferencia enorme. La segunda seguía siendo vía grupo de amigos. Vale. Pero bueno, aún hay esperanza. O sea, conexiones con Pero- amigos. Amigo de, amigo de, amigo de. Sí, que no deja de ser la he conocido en determinado lugar, sino es amigo de. Claro. Presentaciones. Exacto, ¿eh? Pero fíjate, ya que estamos hablando de estrés y ansiedad, es que conocer a alguien es un pequeño estresor. O sea, acercarte a hablar, ostras, le tengo que invitar a un café, a salir. Si delegamos en la IA para que luego tienes que hacerlo igual. Pero, de nuevo es como la pastilla, ¿no? Lo que decíamos antes. Ujú. Me inmunizo, lo hago así, pero no estoy desarrollando recursos. Pero qué importante es, corrígeme si me equivoco, romper ese estresor o generar ese estresor y enfrentarte, salir de tu zona sí. de confort. Eso sí. Si te da la frase,
de entrada, por decirlo así, para acercarte y lo haces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ujú. La cultura de la productividad y la autoexigencia está generando más ansiedad y frustración. Es la siguiente pregunta. Sobre todo, además, lo vemos en entornos, lugares como Japón, por ejemplo, Uf. donde a lo mejor ya es otro universo, ¿no? Sí, lo japonés es muy loco. Pero aquí también. O sea, aquí la gente igual no muere como allí de los workaholics, ¿no? Los working men, estos que al final se acaban así Algo leído. y se mueren casi en la oficina. Pero que aquí causa mucho estrés, muchos trastornos, desde luego. Ujú. ¿Tú crees que se nos ha vendido una imagen de realización o autorrealización difícil de alcanzar? ¿Crees que a lo mejor, bueno, por ejemplo, en mi época, ibas a ver, cuando yo estaba en el cole, tienes que estudiar una carrera, tenías que estudiar, debías estudiar una carrera, y después de estudiar una carrera tenías que ser alguien, tenías que ser algo, esa frase de tenías que ser algo y que evidentemente pasaba por la universidad. Entonces, es verdad que en mi época siempre nos han llevado por ese camino porque era el camino del hombre recto. Si hacías, ahora yo creo que en eso sí que hemos avanzado, Sí, en el tema profesional o académico. Ahora mismo uno puede realizarse perfectamente esto de una formación profesional, de eso cada vez hay más, aumentan y hay gente que se realiza y es estupendos profesionales y no tiene por qué, pero se está creando como, por otro lado, estresores por tener, ¿me entiendes? sí. Quiero que, mira, eso ha cambiado, es verdad. Creo que ahora hay más opciones. No antes, creo que todavía nosotros hemos recibido como casi una vía única y no está genial. Porque el que quiere llevar otro tipo de vida no tiene por qué quedarse en una vida que igual no, pues no encaja. Y eso está, o sea, maravillosamente. Pues hablan, es que puedes hacer lo que quieras. Desde gente que, así, siguiendo con YouTube, de gente que lo que hace es viajar por el mundo porque le encanta, pero vive de eso. Porque tiene un patrocinador o la gente de su canal le apoya porque hace vídeos genial. Y dices, joder, qué guay. Yo ahora estoy trabajando en una plataforma online que se llama School, que es para crear tu comunidad de gente. Y hay comunidades de todo tipo. O sea, desde una mujer que te enseña a hacer un determinado tipo de tejer, a jugar a pickleball, que es un deporte que se ha puesto de moda, caligrafía. Y hay gente que vive de eso. O sea, da muchas más opciones. Pero también la otra parte es que, precisamente como hay muchas más opciones, pues que elijo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me equivocaré? ¿No me equivocaré? Pero creo que es más positivo que negativo. Ujú. Cuando hablamos de salud mental, estamos poniendo demasiado el foco en el individuo y poco en el sistema. ¿Qué opinas? Eso dará para el podcast, el 3, la tercera temporada. Se ha puesto mucho el foco en el individuo. Sí, pero fíjate, con lo que hemos hablado antes de la vivienda, la precariedad, todo eso es muy, muy, muy importante. O sea, al final los derechos humanos básicos, ¿no? Si no están o te es muy difícil, pero ¿cómo no vas a estar mal? Luego sí, luego tienes que desarrollar pues fortaleza y recursos, pero eso va a ser un hándicap. Pero bueno, yo diría que 50%. Se ha puesto mucho el foco en el individuo, pero el individuo también tiene responsabilidad. ¿Qué debería cambiar a nivel social o político para mejorar realmente la salud mental colectiva? Igual esta pregunta se la tenía que hacer a Pedro Sánchez, pero no tienes tu responsabilidad política, pero ¿tú qué crees que debería cambiar a nivel político o a nivel social? Si es que crees que tienes alguna idea. Pues bastante. Mira, parte buena, que hoy en día sí que se habla bastante, por fin, de salud mental, ¿no? Se habla más. Se habla más. Bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Creo que el paso siguiente sería hablar más de salud en general. Hay un psiquiatra que me gusta mucho, se llama José Luis Marín, que dice, no existe la salud mental, existe la salud, realmente. Vale. ¿Por qué? Porque la salud es física, mental y social. Entonces tenemos que hablar de salud. Cuando una persona no tiene trabajo, problemas de vivienda,
eso le empieza a generar problemas en sus relaciones y se deprime, eso no es un problema de salud mental, es un problema de salud. Esa persona no tiene ninguna condición para estar bien. Entonces, ¿por qué te he contado eso? Me habías preguntado. ¿Qué cambios consideras que tiene que haber a perdón, nivel sí. social o político para que esto... Bueno, seguir mejorando la salud en sentido amplio. Lo que decíamos de los profesionales del sistema público que puedan atender mejor y más tiempo. Eso me parece fundamental. Sí. Iba a decir más recursos, pero es que recursos hay. Entonces seguramente que se utilicen mejor. Mira, tú y yo recuerdo cuando íbamos a los centros de juventud del Ayuntamiento de Valencia. En cada barrio de Valencia hay un centro de juventud donde se hacen actividades de todo tipo. Están genial. Lo mismo, hay un centro de mayores en cada barrio. En mi centro de salud veo que hay carteles de que los martes y jueves la trabajadora social organiza salidas para andar por el río, para que la gente se reúna. Recursos hay. Lo que pasa es que quizás no se aprovechan del todo o los profesionales no los prescriben, por decirlo así. Vale. Con todo lo que hemos hablado, además, es un tema, el programa que hemos tratado hoy, creo que tenso, espeso, fanganoso, pero tú lo tratas con esperanza y lo Sí, tratas sí. con positividad. O sea, la verdad que es un Esperanza, gusto hablar esperanza. contigo porque no muestras unos datos catastróficos, sino siempre lo tratas desde la resiliencia, desde el esfuerzo y desde del sí un poco, si se puede, salvando lemas políticos, Es sí que es se puede. importante. Es que sí se puede. Mira, eso pasa mucho en la consulta. Bueno, sobre todo el primer día. Cuando alguien viene, te cuenta, le escuchas y al final va a haber alguna frase que siempre es del mismo estilo. Bueno, ¿tú cómo lo ves? Un poco entre risas, ¿crees que hay solución? O igual te dice más serio. Como, joder, es que ahora contándotelo hoy con todo lo que he pasado, no sé yo si hay esperanza. Yo antes respondía como más psicólogo. Bueno, pues mira, hay muchas personas que mejoran, tal. Ahora soy categórico. Claro que sí. Claro que se puede. Claro que hay esperanza. No tienes ninguna No duda. tengo ninguna duda. Igual luego no sabes el cómo. O yo estás pensando, bueno, a ver cómo lo hacemos. Pero esa persona necesita empezar a escuchar eso. Ese efecto real. Ujú. Y siempre hay vías. Eso es una realidad, haciendo un paréntesis en la conversación, pero que viene a colación. Cuando te reúnes con gente positiva, gente de buen rollo, gente que te transmite buena vibra, al final eso te transmite, ¿no? Te contagia. Wow. Y al contrario también. Sí, cuando alguien te pone 3 veces lo mismo, la misma desgracia. Mira, oye. Con una igual ya. Ya está. Ya me la conozco. Es que si hablamos de esas emociones agradables, las amplifica. Estás alegre, estás con amigos o con alguien, con tu amiga, lo amplifica. Igual que las otras, las desagradables, también las disminuye. Por lo que decíamos antes. Si tienes un malestar, si no ves la solución, si tienes la sensación de demasiado peso en ti, es que te va a venir muy bien hablarlo con alguien de confianza o con un profesional de la salud o empieza por ChatGPT, que no pasa nada. Pero escríbelo y cuéntalo. Antonio, con todo lo que hemos hablado, ¿existe realmente una epidemia de salud mental o estamos ante otra cosa? Entonces, no hay epidemia, Yo no hay apuesto por que no. tanta epidemia. Entonces, ¿cómo deberíamos nombrarlo? Hay problemas de salud mental. O sea, esto desde luego. O sea, y no es que no hayan. Por supuesto que los hay que trabajarlos. Pero es que no creo que haya más que en décadas pasadas. Y realmente ahora tenemos lo que decíamos antes, más recursos de todo tipo, empezando por la medicación que decíamos, psicológicos, sociales, Existencial. que hay que aprovechar. Y cada vez sabemos mejor cómo hacer. Entonces, vamos a atenderlo, hay que seguir, bueno, igual algún día la hay, ya lo veremos. Pero hay que seguir trabajando en ello. Y desde luego que quien piense que le está pasando algo, que no se coja a lo de, bueno, como ahora parece que a todo el mundo le pasa, pues ya me conformo, ¿no? No, vamos a verlo. Aquí no nos conformamos. Aquí no nos conformamos. Aquí no nos conformamos.
La primera temporada te preguntamos alguna recomendación. En la segunda temporada vamos a seguir haciendo lo mismo. Sí. Sobre libros, películas, recursos, en relación al tema siempre que tratamos con los invitados. Vale, sí. Mira, te había señalado 3. Un libro, El cuerpo lleva la cuenta, muy interesante. De Bessel Bar del Kolk. Bessel Van. Si pones el cuerpo, como es un nombre Lo rarísimo, vamos a poner aquí debajo. tu cuerpo lleva la cuenta. Vale. Lo que decía antes de diferenciación, que no está tan claro entre salud y salud mental, en ese libro lo van a entender muy bien. Muy bien. El cuerpo lleva el registro de todas las experiencias, sobre todo más intensas, que te han pasado. Película, un documental, que también nombre raro, Stutz, S-T-U-T-Z, es súper interesante, porque es un actor de Hollywood, Jonah Hill, creo que se llama, entrevistando a su psicólogo. Ah, mira. Sí. Bueno, es fascinante. Hay muchos giros también ahí. ¿Y dónde podemos verlo? Si no recuerdo mal, en Netflix. Vale. Pero que la gente lo busque. Vale, Stutz de Jonah Hill, vale. Y luego había uno más, ¿no? Está Insight Timer App. Amigo, vale, sí, la aplicación. Es el tercero que has dicho. Quien quiera, de forma sencilla, empezar a practicar cosas para mejorar su estrés, su ansiedad. Es una aplicación súper fácil de utilizar, que te la descargas y puedes ponerte desde sonidos relajantes, de mar o en silencio, o música, te suena un sonido al empezar y al finalizar, porque hay mucha gente que le puede al principio costar ponerse manos a la obra para, bueno, yo sé que a mí me han contado, porque mindfulness y meditación viene muy bien. ¿Cómo lo hago? Pues con una app de esas es un comienzo muy bueno. Tomamos nota, Insight Timer, y sabes que en este programa no nos gusta conformarnos con ciertas realidades que vemos a menudo, y tú en concreto, ¿con qué no te conformas? ¿Con qué no vuelves a conformarte? Yo no me conformo con no venir aquí todos los años, eso de entrada, pero bueno, como más en serio, hay recursos, hay facilidades, hay herramientas. Pues si alguien está escuchando esto y se encuentra muy mal o con mucha ansiedad, con mucho estrés, hay formas de revertirlo, de llevarlo mejor, y que si alguien le dice, sea profesional o no, que con esto tienes que conformarte o tienes que vivir, que no haga caso, porque no es así. Y yo lo he visto centenares de veces. Ha sido un placer hablar contigo. Nos vamos no sin antes citar tu página web, que tienes un proyecto chulísimo, además con un montón de seguidores, no solo en las redes, también en YouTube. Si quieres decirlo tú, y lo ponemos aquí debajo, centro... Sí, la web es centropsicologiaintegrativa.com. Sí. Y ahora estoy, es verdad, muy activo en YouTube, que si buscan el psicólogo integrativo... El psicólogo integrativo. Van a encontrar de entrada una foto con mi agradable cara. Y hay muchos vídeos sobre estrés, ansiedad. Trabajo mucho un tema que es el tinnitus, que se habla poco. Y que hay mucha gente que tiene, lo pasa fatal. Y es, de verdad, muy fácil de solucionar. Que investiguen por ahí, que peguen un vistazo. Pues dale a la campanita y suscríbete a El Psicólogo Integrativo. También no nos conformamos, pero al Psicólogo Integrativo y Centro de Psicología Integrativa.com. Antonio, ha sido un placer que nos llenes de energía. Nos quedamos con que no hay tanta pandemia, o no hay pandemia directamente. Bueno, tú afirmas categóricamente, ¿no? No hay. Sí, hay sufrimiento, pero no hay pandemia. Y vivimos en una década, en una era, en una etapa donde hay retos, pero también hay muchas oportunidades. Sí. Te invito a la tercera temporada. Bueno, pues aquí estaremos. Con ya ¿cómo era? La tarjeta dorada, ¿no? La tarjeta dorada, no del hormiguero, pero de no nos conformamos. Pues muchas gracias. Siempre Muchas es gracias. un placer y está encantado.